Los datos personales son datos que te identifican o me identifican. Mi nombre, mi apellido, el número de la placa de mi vehículo son datos personales. Hay una naturaleza adicional de datos que se llaman datos sensibles que identifican mucho más a las personas. Afiliación política, condición sexual, datos médicos. Ellos deben ser tratados también en bancos de datos personales. Lo que nosotros presentamos ante el Ministerio no son los datos en sí, es la estructura de los bancos de datos con los que trabajamos y con los que vamos a trabajar. Los bancos de datos pueden ser digitales o pueden ser manuales. Esto va a depender de dos aspectos. Cómo yo recoja como organización los datos personales de mis clientes, por ejemplo. Puedo hacerlos manual, puedo hacerlos mediante un formulario escrito, puedo hacerlos mediante la web. Por lo tanto, eso va a depender de la naturaleza de la recolección. Pero el tratamiento yo lo podría, después de haber recogido los datos en forma manual, procesarlos a través de sistemas digitales, y esto me obligaría a aplicar controles de seguridad a esos sistemas digitales. Es decir, finalmente yo tengo que declarar mis bancos de datos, ya sea de haber obtenido información manual o haberlo obtenido a través de un sistema. Siguen siendo datos personales y en algunos casos siguen siendo datos sensibles. Si uno va de repente a una clínica, va a escribir en una ficha de registro datos sensibles y estos van a ser procesados en un sistema informático después. La clínica tiene la obligación de declarar esos bancos de datos y darle tratamiento a los bancos de datos y protegerlos a sí mismo. Los datos personales pueden ser transferibles, pero para esto se necesita un consentimiento expreso del titular. Es decir, una organización que sea una casa matriz y tenga un giro de negocio diferente con una empresa que esté asociada y que venda tarjetas de crédito o que coloque seguros, probablemente estará tentada a obtener los bancos de datos personales para poder ofrecer su servicio. Esto puede hacerse, pero siempre y cuando se tenga el consentimiento expreso y explícito de las personas para que puedan utilizar su información personal. Pues la cantidad de datos personales que tengamos va a depender de la naturaleza del negocio. Clínicas, entidades financieras pues tendrán un volumen considerable, empresas de comercialización pues tendrán muy pocos datos personales que registrar. Lo importante aquí es determinar la criticidad del sistema de implementación de datos personales. Es decir, para poder proteger estos datos pues hay que implementar un sistema de gestión y los controles que tenemos que implementar pues se categorizan en básicos, simples, intermedios, complejos y críticos. Cuando pertenecemos, por ejemplo, a un sistema básico, si tenemos 50 registros de personas, entonces nuestra implementación de controles pues va a ser básica. Si tenemos, por ejemplo, en el caso de intermedio que llega hasta 1000, aquí sí va a ser necesario implementar un sistema de seguridad mucho más robusto, con mayores controles, por la cantidad de datos que nosotros manejemos. Este es el aspecto que limitaría el tema de cantidad de datos personales que podamos tener en nuestra organización. Y los tipos, pues ya los conocemos, son datos simples, los datos personales y los datos críticos que vamos a tener que resguardar a través de nuestros controles en el sistema de gestión de seguridad de información. Recuerda, soy Luis Antonio Ulloa, soy auditor en sistemas de seguridad de información y me desempeño implementando la Ley de Protección de Datos Personales en el Perú. Puedes enviarme tus preguntas a través de la casilla de contacto que se encuentra en la parte inferior de este video, que estaré gustoso de responderlas.